Bien, ahí obviamente todo esto se los voy a dejar y si quieren ver un poquito de esto que yo decía de la historia, ¿no? Ah, cuando uno pone en escena el momento en el cual aparece la tecnología, está bueno porque puedo conocer qué cosas había simultáneamente, ¿no? O sea, yo me sorprendí, por ejemplo, hace algunos años cuando se produjo el bicentenario de nuestro país, eh, las cosas que hubieran, no que hubiera ocurrido, que sucedían en otras latitudes, que mucha gente que estaba acá ni siquiera conocía, ¿no? La presencia o no de las cosas que se han ido ocurriendo a lo largo de 200 años, que acá a lo mejor no ocurrían, qué sé yo. Yo ahora no recuerdo bien, algunos artefactos me llamaron la atención cuando fue la invención del ascensor de un edificio, o sea, la presencia de la electricidad, cómo se empezó, cómo trascendió, cómo se empezó a iluminar, cómo se empezaron a manejar los motores, o sea, me sorprendió. O las ondas inalámbricas, ¿no? Las ondas de radio. Cómo se censó por primera vez, cómo se instrumentó la primera transmisión digamos, de una onda inalámbrica, ¿no? O sea, cosas que marcan un antes y un después en la presencia tecnológica, ¿no? Intel yo lo tengo bien claro, no cuando aparece a nivel mundial, sino cuando aparece en nuestro país. Intel aparece en toda computadora de escritorio en la década del 90. Intel aparece como un fenómeno en el cual yo iba a tener en mi mano y en mi escritorio una máquina que se comportaría de distintas maneras según el software que yo le instalaba. Y eso está bueno, o sea, hasta ese momento nosotros teníamos cosas rígidas. El horno es horno, la heladera es heladera, la licuadora es licuadora, pero no teníamos un artefacto que se iba a comportar de distintas maneras según el software que yo le instalaba. Obviamente las pantallas eran como el CMD, eran mudas, tenía que conocer los comandos para poder interactuar, no había mouse, no había gráfico, no había. Es una niñez desposeída y una tecnología desposeída la que uno conoció, ¿no? Entonces no había. Y no había, o sea, lo que había en competencia después, a partir del año 91 en nuestro país, era presencia de Apple Macintosh, pero con un costo casi de 5 veces más caro que la IBM compatible o la IBM de escritorio como computadora de escritorio. Antes había también algún engendro que se intentaba hacer una presencia de monitor y teclado todo junto, como fueron las primeras máquinas que vinieron al país con no un DOS como sistema operativo, sino un CPM, que era familia de los IBM, que mejoró eso Bill Gates y después hizo la máquina de escritorio, ¿no? Eh, Como tantas cosas que hace hoy en día, digamos, Microsoft, ¿no? O sea, Microsoft no es un cuco, Microsoft es un generador de soluciones tecnológicas. Ustedes ya lo ven, ¿no? O sea, Ubuntu es una solución hoy día de ello, GitHub es una solución hoy día de Microsoft. ¿Sí? O sea, yo puedo jugar a todo lo que me dé la gana de open source, todo, pero en algún momento necesito un respaldo casi en línea frente a algún inconveniente que tengan los desarrollos o a los problemas que puedan aparecer cuando le doy un servicio a un cliente, a un tercero. Entonces, en ese momento, la máquina de escritorio que se tenía hasta ese rato, se conectaba a una tele y la máquina, todo el teclado, ya sea la Commodore, ya sea la Talent, la Sinclair, la TI, este, que fue un emprendimiento de la misma gente que hacía los chips, hizo una carcasa para que ese chip microprocesador pudiera interactuar con video en alguna relación, por ejemplo, de consola de videojuegos o en alguna relación de desarrollo de una aplicación. Pero no había este comportamiento tan genérico como tener una máquina con su sistema operativo sobre el cual yo cargaba una aplicación y hacía de procesador de texto, hacía de planilla de cálculo, hacía de agenda, hacía de videojuego, y entonces empezamos a tener en nuestra cabeza un comportamiento de una máquina virtual. ¿Hace cómo? ¿Es realmente eso? No. Físicamente existe, pero ¿hace cómo?
O sea, la máquina, yo no podría decir, la máquina es virtual, no, la máquina es concreta, física, tiene fierro, tiene plástico, tiene bulones, tiene chip, tiene buses, tiene un montón de cosas, pero hace cómo, ¿sí? En este momento te están viendo una pantalla que estoy compartiendo, hacemos como si la presentación estuviera en su máquina, ¿sí? Y no está. Está llegando una copia a través de un enlace a su casa o hacia donde estén ustedes, donde el cual estamos compartiendo una cosa que es mágica, ¿sí? Haber pensado esto en la década del 90 era como, no sé, pensar que hoy estamos en Marte ya viviendo, hicimos una carpa, vamos de veraneo de un polo al otro, yo qué sé. Eh, Esa es la tecnología. Necesita de mucha gente que se apasione, mucha gente que tenga ilusiones, ¿no? Sí, pero despierta esa creatividad. Es algo que da a él imaginarse algo que todavía no existe, ¿sí? Cuando mi papá era chico, por ejemplo, la construcción era de Disney y el Pato Donald iba a la luna. Yo cuando era chico vi la transmisión del hombre yendo a la luna. Eh, y eran dos cosas que no existían, ¿sí? O sea, antes de eso no. Era simplemente como dice, ¿no? La magia de Disney, o la imaginación, o la fantasía, y la realidad. Entonces, muchos de estos emprendedores, por eso les decía, al vivir tantos años, son muy creativos y han dado diferentes tipos de electrónica y después, digamos, de asociación de electrónica para formar chips inteligentes. Intel para mí es una de las empresas que más propone anualmente junto con ARM, por más que nosotros no lo veamos, pero estamos casi en la vanguardia de lo que es el desarrollo de tecnologías hacia lo que es el día a día, ¿no? O sea, y ahí dice, bueno, ¿y en qué lo aplicaría? Yo qué sé, no sé, ¿sí? Después si queda tiempo, este, yo había separado algo, pero de un chip que tiene por lo menos unos 7 8 años y parece de locos, ¿no? O sea, como interactuamos como si fuera un televín, ¿no? O sea, las ondas de radio están ahí y cada vez que movemos los dedos hace algo, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿qué tenemos antes del 8086, el 8080, el 8088, que también son de la familia Intel? 8080 aparece en la Talent MSX como computadora de casa para conectar a la tele. Fue una de las más modernas, que duró muy poquito. Este, y ya tenía un procesador de 8 bits, todo era 8 bits, y ya tenía capacidad ya de trabajar con VA y hacer cosas mucho más interesantes que algo más chico, ¿no? De todas formas, se puede programar con menos bits, se puede ejecutar instrucciones más chicas, o sea, siempre se puede, ¿sí? Este, para hacer una idea, los ARM que ustedes tienen en su celular tienen un modo que se llama TAM, THUMP, que o con B larga, no me acuerdo. Ahora ya es un modo en el cual, si bien es un procesador de 32 bits, eh, puede, puede intencionalmente trabajar en 16 bits. Y uno, cuando ve eso, wow, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿cuál tendría que ser? ¿Sí? Tiene capacidad de trabajar en 32 bits, de hecho lo hace, salvo que yo decida que trabaje en 16, o salvo que el mismo procesador decida trabajar en 16. Entonces yo digo, wow, qué fenómeno, qué bueno que está eso. Y la siguiente pregunta, ¿cuál tendría que ser? Qué silencio, che. ¿Para qué me sirve? O sea, yo qué sé. A mí me pueden decir un montón de cosas. Sí, mira, esta, no me acuerdo, qué sé yo, no sé. Esta cafetera súper moderna con estas cápsulas te permite hacer, no sé, o te permite fabricarte, no sé,
capuchino o un café irlandés, yo qué sé. Y a veces ese para qué no me sirve, pero yo la verdad que soy del café instantáneo, dos vueltitas, el chorro de agua y ya está. O sea, y está buena la tecnología, sí, sí. Pero yo tengo que encontrar el para qué. Sí. Tecnología por tecnología, yo qué sé. Yo soy un tipo que gasta guita en tecnología que está ahí durmiendo el sueño de los justos, pensando que cuando me jubile lo voy a usar para ser youtuber, ¿no? Y un canal de, de comunicación de lo que me gusta hacer. Pero siempre el para qué, siempre en la cabeza el para qué. El para qué, obviamente, creo que no lo deberían saber, o por qué yo bajo de 32 a 16 y que, por qué lo hago, porque siempre tengo un beneficio. Trabajar en 32 bits, que siempre se vende como algo fantástico, y de hecho es fantástico. Cuando yo tengo una Black Pill o una Blue Pill, le voy a mostrar, voy a dejar, ya que tengo internet, le voy a mostrar lo que es una Black Pill o una Blue Pill. Este, ahí les compartí toda la pantalla. ¿Sí? Ahí se ve todo lo que ustedes dicen, lo que es. Esta es una Blue Pill. Una Blue Pill de STM32, tiene una ARM adentro. Y acá dice Arduino, ¿no? O sea, yo puedo programarlo con la misma IDE que programo un Arduino. Y sale esta guita, o sea, y es un chip de 32 bits. Y ya viene, digamos, hecho para conectarlo a cosas que pueda controlar. ¿Y qué lenguaje utilizo? Y uso el lenguaje que se usa en el Arduino, que es un C orientado a objetos. Lo que tengo que tener es el pinado. Entonces, ¿cuánto? Bueno, yo no sé nada, ¿sí? ¿Cuánto me sale un Arduino? O sea, un Arduino uno, ¿no? O sea, esto, este no. Esta es una grande, esta es una gran placa. Tiene un montón, tiene conexión Wi-Fi, Bluetooth, bla, bla, bla. Eso es una gran placa. También se puede programar desde el entorno Arduino. Son cosas muy diminutas. Lo que está acá a la derecha es un Arduino uno, muy chiquitito. Hoy en día es caro, todo esto es caro porque nuestro país es caro. ¿Sí? Pero esto era nada, o sea, cualquier pibe podía comprar, enchufaba la máquina y ya estaba haciendo alguna cosa en su máquina, porque los entornos de desarrollo de todas estas cosas, donde yo lo que vendo son las placas, son gratis, se descargan gratis, se actualiza gratis, bla, bla, porque a la empresa le interesa, ¿no? Eh, la mitad de mi progresar, exacto. ¿Sí? Este, no sé cuánto durará, lamentablemente, el progresar. Que si esto es la mitad de tu progresar, la verdad que te dan poco y nada, ¿sí? Poco y nada. Para una persona que tiene que estudiar, tiene que moverse, tiene que estar, la verdad, no qué sé. No sé cómo va a seguir. Ayer justo hablaba con otra universidad. eh, yo a veces hago, no, voy a cortar un cacho, ¿no? Pero, ¿qué hacían? El profesor se dedicaba a leer del exterior las instrucciones y datos y luego ejecutar. Leía y luego ejecutaba. ¿Sí? Cuando llega el modelo 8086, ya más depurado, trabajando con registro de 16 bits, empiezo a ver de que mantenerme en esa situación impedía que la gran capacidad que tenía este procesador de trabajar en 16 bits, imagínense que lo que yo mostré es de 32 bits, se perdía, se diluía, porque realmente era muy veloz, pero podría haber estado haciendo otra cosa. Es así donde se plantea la necesidad de que el mismo chip esté como integrado por dos unidades distintas. Una que tenga autonomía de ir a la memoria para capturar y otra que tenga autonomía para procesar en paralelo, como si fueran dos unidades de trabajo independientes
pero vinculadas entre sí a través de canales de comunicación, que es un poco la idea de la pastilla del Intel 8086. Punto. Algo que tengo que cerrar, que me quedó pendiente. Si el ARM trabaja en 32 bits, pero tiene un modo que le permite trabajar en 16 bits, ¿qué ventaja tengo? Por algo lo quiero, o sea, más allá de wow, qué sé yo, es que trabajando en menos bits, las unidades de procesamiento también gastan menos energía. Y tener esa capacidad, primero, de tener un micro grande, pero cuando no se hace nada, lo bajo y trabajo con lo mínimo, hace que mi portabilidad, que viene de la mano de la duración de carga que tienen las baterías, sea mayor. Por eso ARM no solo, digamos, tuvo una política de inserción en el mercado muy agresiva, sino que también es muy inteligente en el manejo de las instrucciones. Recién a partir de hace unos 4 años se empieza a ver como interesante el replanteo en la forma que programamos orientado al consumo de energía más bajo posible. Eso no es menor, o sea, si ya programar tiene su dificultad, va a haber que encontrarle la vuelta para tener programas que gasten menos energía. Y obviamente las interfaces van a cambiar y van a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el consumo de energía por el lado del campo computacional o de la electrónica más informática es muy alto. Está teniendo problemas ambientales en torno a los data centers sobre los cuales funciona, o sea, genera demasiado calor. Y si ustedes se fijan, hay mucha cosa que tiende a digitalizarse. Más allá que este tipo no me guste o sí me guste como presidente, lleva casi en forma no solo ordenada, sino ejecutándola constantemente, la digitalización de muchos procesos que antes quedaban registrados en papel y en manos de personas. Hoy yo tengo digitalizado el registro del automotor, con lo cual con mi aplicación Mi Argentina, si pierdo el carnet, lo tengo. Empiezo a tener digitalizadas las recetas que tienen los médicos. Empiezo a tener la facilidad, porque tengo digitalizado, la capacidad de emitir una factura de trabajo, que antes no lo tenía, tenía que ir a un imprentero. Obviamente, todo eso va de la mano de pérdidas de tareas y otra, bueno, de trabajo para las personas que hacían esas tareas, de la mano de la digitalización. En cuanto a seguridad o no seguridad, bueno, eso es otro camino, o sea, a tratar de aplicarle a todo esto que va a ser prácticamente el futuro, o sea, esta intención de digitalizar la moneda. O sea, hay intentos por parte no sé, de cosas como el Bitcoin, pero el circulante, ¿no? O sea, que no sea papel, sino que ya sea algo digital de la mano de las billeteras electrónicas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso genera un problema ambiental, que es la energía eléctrica que se consume y el calor que se produce. Entonces empieza a ser no una cosa menor, empieza a ser una cosa importante en un mundo que a través de la contaminación ha alterado los parámetros ambientales y tiene un calentamiento global. Entonces se empieza ya a tomar en cuenta capacidades que tienen los procesadores para el ahorro de energía y a su vez la forma de programar orientado al consumo menor de energía eléctrica. Por esto que yo les digo, ¿no? Va a llevar tiempo, probablemente la gente más vieja no se adapte, ¿sí? Porque la gente más vieja es más vieja. Ser más viejo no quiere decir que sea más en cantidad de años. Su forma de pensar está enyesada. Hoy yo veo en el campo, digamos, laboral, pibes, pues son pibes comparados con la edad que yo tengo, viejos, súper conservadores, agitando banderas que son obsoletas, o sea, son, de pronto los viejos, como yo, tenemos un comportamiento.
mucho más abarcativo, mucho más liberal que estos viejos. Entonces, cambiar la modalidad de trabajo de la gente joven a veces es bastante costoso, porque se enamora de lo que hace, porque no es tan fácil de cambiar de idea, porque es perezoso, por lo que sea. Por eso hay que generar esta gimnasia mental, hacer cosas, ¿sí? Ensayar cosas nuevas. Entonces, tal cual dice el párrafo ahí, este procesador empieza a plantear, ¿sí? Empieza a plantear esto que dice acá. No puede ejecutar una instrucción hasta que la capture. Y no podía capturar la instrucción de memoria siempre que estaba ejecutando una instrucción. Entonces, eso es una tontería en la actualidad, pero no siempre fue así. Entonces existía una demora. Cuando se plantea esta capacidad, ¿no? de tener una interfaz de captura y una interfaz de ejecución, empiezo a tener un modelo así como partido, ¿no? Donde yo tengo, por un lado, registros dedicados a lo que es intervención hacia la memoria y registros dedicados a propósitos generales orientados a la ALU, ¿sí? y el procesamiento. Fíjense acá en este modelo, ya es un modelo un poco más realista, no pretende ser el Intel 7 decimocuarta generación, ¿no? Para nada, pues eso es un... Hay mucho punto a punto en todas esas conexiones, tiene más dedicado a un montón de lugares, tal cual lo mostré yo en ese conjunto de dibujos que les puse cuando hablábamos de jerarquía de canales, ¿no? Entonces, yo tengo, por un lado, que esta interfaz se puede comunicar con el exterior y por otro lado, esta interfaz o esta unidad de ejecución puede hacer cosas en paralelo. En el medio tengo un canal de comunicación y empiezo a ver cosas como son un sumador, los registros segmentos, un segmento de código, un segmento de datos, un segmento de stack y un segmento extra. Por eso a veces en los trabajos prácticos aparecía DS 2.100H. Vamos a decir, es el segmento de datos que te define el sistema operativo, pero de ese segmento quiero la ubicación 100. Y el IP como un contador de programa que se va a sumar a este para obtener realmente la ubicación de una instrucción o algún registro de estos índices que se va a sumar al de datos para encontrar alguna ubicación de datos o el SP para encontrar con el SS un lugar dentro del tope de una pila. Y no mucho más. Y por otro lado, acá en chiquito, acá abajo, acuérdense que es un 80-86, en la década, comienzo de los 90, a fines de 80, tiene una colección de instrucciones, tiene una cola de instrucciones. Quiere decir que esta unidad puede trabajar a una velocidad y esta otra velocidad. Y en el medio, esta cola hacía de buffer, de lo que traía, y ya estaba el modelo de traer de a bloques. ¿Sí? No se trabajaba de a byte. Ese principio de localidad temporal y espacial hacía posible de que yo no me equivocara cada vez que tanto, ¿no? Traía de a bloques, ¿no? De a conjuntos de byte, salvo que hubiera un salto, entonces yo tiraba todo esto porque, bueno, todo lo que traje no me sirvió, hubo un salto, tengo que ir y traer otra cosa, ¿no? Y después había una unidad de discriminación que tiene que ver con la unidad de control para ver de qué se trata y lo pongo en funcionamiento dentro del registro a través de lo que era la lógica de ejecución dentro de la unidad de control y la intervención o no de la ALU produciendo datos en el registro de flag y datos resultantes sobre el canal que iban a parar a algún registro o iban a parar al medio. Acá hay una explicación, ¿no? O sea, hay un mundo que tiene que ver con las direcciones lógicas a la hora de procesar. Entonces dice la dirección lógica, la que maneja el programa, se forma a través de dos direcciones. La primera indica el segmento en el cual se trabaja y la otra el desplazamiento, ¿sí? Offset a aplicar en el segmento. Por eso cuando en las instrucciones del assembler yo ponía, ¿sí?
move de X offset, ¿sí? Y el cartel yo le estaba calculando a través de la instrucción y a través de lo que me devolvió en la variable estado arroba data, dentro del segmento de datos, cuál es el desplazamiento para encontrar la dirección efectiva a partir de la cual, no sé, aparecía la cadena de datos o aparecía, digamos, el cartel o aparecía lo que me estaban tomando en un problema, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque lo necesito, ¿sí? Yo tengo que ir a buscar un dato y necesito ambos, tanto la ubicación del segmento, ¿sí? El número concreto, más el desplazamiento dentro de ese segmento para encontrar el dato efectivo. En el caso del IP, el desplazamiento, el offset es el mismo IP. En el caso de los datos, o es un número o es un registro índice. Esto es un repaso, ¿no? Todo lo que hablamos en organización, o sea, la flag tiene un conjunto de bits que hacen el estado en el cual quedó el procesador luego de la ejecución, ¿no? Esta interfaz es lo que dice ahí, comunicar con el procesador con el medio, aparece en el registro segmento, y para convertir, fíjense, para convertir una dirección lógica en una dirección fija, ¿sí? Esta interfaz produce un desplazamiento de 4 bits. ¿Por qué? En realidad todos los registros son de 16, pero las patitas que tenía de comunicación hacia el exterior eran de 20 bits. Entonces, ¿cómo fabricar una dirección de 20 cuando tengo todas cosas de 16? O bien no las uso y realmente puedo direccionar 2 a la 16, ¿sí? Alrededor de 64K, o bien la uso y puedo estar direccionando 2 a la 20 alrededor de 1 mega. O sea, no es menor. O sea, digo bien, 64K, a ver, 10 dedos 1K, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sí, 64K frente a 1 mega, a 1000K, es un montón de diferencia. Entonces, lo que se hace, construir dentro del chip, a través de los registros, la composición de una dirección de salida efectiva. Por eso uno habla a veces de registro de salida de dirección efectiva, es el que va a salir al medio como una dirección física, a partir de dos registros internos, que son los que utilizamos como registro de segmento, y el otro registro que le da el desplazamiento dentro de ese segmento, según lo que estoy haciendo, van a ser diferentes, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? Muy bien. Las niñas ganan en participación. Bueno, ¿cómo se hace? Acá dice, produce un desplazamiento de 4 bits, bueno, por magia, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ve el procesador a la hora de programar? Son todo esto que vieron ustedes, y si están acá y no desaprobaron es porque lo entendieron, y esto es lo que vemos. Todo lo otro que yo mostré está fenómeno, todo eso, pero a la hora de programar, ninguna de estas líneas vemos, no vemos los canales, no vemos nada. Lo que vemos es esto. Esto no lo voy a explicar, pues ya está explicadito solo, con todo lo que saben, ¿sí? Ese evento de código corresponde, ojo, si están basados en 64 bits, quiere decir que la porción que pueden llegar a manejar es de 64K. Por eso los segmentos son de 64K, y por eso el modelo small es de 64K, ¿sí? Haciendo referencia al 8086 como un espacio que me van a dar incluso en la arquitectura moderna. En la arquitectura moderna, ahora lo vamos a ver, en un modo que se llama modo virtual, me dan una cápsula, me dan un shell de trabajo de 1 mega de memoria, un procesador 8086 para hacer una tarea, ¿sí? Y a veces la aplicación es un conjunto de tareas, ¿no? Eso es lo que tienen que entender también. Así como hay un segmento de código, hay un segmento de datos, hay un segmento de stack, y hay un segmento extra que se puede manejar con los registros de índice, igual que el segmento de datos. Hay dos registros asociados a la pila, el que yo puedo armar, las pilas. ¿Cuál es la función de la pila? Me ponen a pilar, yo qué sé.
Tienen que realmente saber, pero bueno, la pila se usaba cuando yo hacía un call, cuando yo hacía un push, o sea, tenía una estructura de datos que van a aprender a programar si no han cursado programación 2 todavía, ¿sí? Donde yo guardo determinados valores que considero sensibles cuando se produce una interrupción. Una interrupción es una detención temporal de un algo que estaba ejecutando, una aplicación, conjunto de instrucciones, lo que ustedes quieran llamarle, para dar lugar a otro conjunto de instrucciones, pero obligado a volver y continuar con lo que detuve temporalmente, si no, no es una interrupción. Sí, entonces la pila como estructura de datos interna al sistema operativo o a la aplicación era un espacio reservado donde yo guardaba valores de interés para poder continuar con lo que detenía temporalmente. Hay una cosa que yo vi dentro de los programas que han hecho. Hay una cosa que hay que explicar sí o sí de la pila. Cuando yo apilo, teodrama, voy ubicándome en un lugar vacante dentro de la pila hasta que en algún momento, si está mal programado, explota la pila, por eso se llama overflow de stack. Pero una cosa que a veces la programación sí se ve, porque no está dentro de la lógica, cuando yo desapilo, tiene el mismo comportamiento que la pila de platos. Si yo desapilo ese plato que estaba en el tope, ¿qué le pasa cuando lo desapilo? Entonces, ese plato cuando lo desapilo, ¿sí? ¿Seguirá formando parte de la pila? No, de ninguna manera. Cuando tengan dudas de lo que es una pila, acuérdense la pila de plato. Entonces, yo desapilo, ese plato deja de pertenecer a la pila, ese dato deja de pertenecer a esa estructura de datos. Es como cuando desencolar, todo eso lo van a ver en programación 2. O sea, hay dentro de esa pila, una pérdida del dato que estoy haciendo, no sé, desapilar, desencolar, o sea, estoy haciendo una operación. Eso se notó en las aplicaciones que hicieron, los programas que hicieron, si bien intentaban hacerlo, creo que no fue como machacado en el sentido, entienda esto, ¿no? O sea, esto que yo estoy haciendo ahora es machacar con un concepto que tal vez lo sepan, ¿no? O sea, cuando yo tengo una pila de plato y saco el de arriba, ese de arriba, no sé, me lo llevo, yo qué sé, pero ya no forma parte de esa pila. Si no, no estoy desapilando. La pila está conformada por una base, una dirección que apunta a donde comienza, y un stack que tiene una dirección que apunta al lugar vacante dentro de esa pila. Es un poco los dos registros del procesador que trabajan en forma dedicada asociado a la pila. El registro de índice, yo se lo dejo, pero ya lo han visto. Hemos hecho más de una vez, hemos machacado sobre qué es el puntero de instrucción, bueno, qué sé yo, ¿no? Qué registro de estado, ¿sí? Vamos con esto. Mi procesador, cuando apareció dedicado a una sola persona, una sola tarea, se decía que trabajaba en modo real o modo usuario, ¿sí? Entonces, el 8086 en este modo divide la memoria en segmentos 64K, ¿sí? Cada segmento comienza en una dirección. Y bueno, y a partir de su offset yo me muevo dentro de esa posición. Dentro del segmento yo me muevo por ese offset. Si fue un IP, entrará en 0 hasta 64K. Entonces dice, para acceder a un byte en especial, que es lo que yo estoy diciendo, se utiliza un desplazamiento que apunta al byte de un segmento determinado. O sea, yo desde su comienzo, acá probablemente la dirección más baja sea el comienzo, hasta
esa ubicación, ¿sí? Ese desplazamiento, me va a permitir llegar al lugar físico que estoy buscando en la memoria de trabajo. ¿Sí? O sea, no otra cosa. Y será en cuestión el registro que yo utilice el que me defina cuánto hay que desplazar desde el comienzo. Eso es todo el misterio que tiene esto. Por lo tanto, su dirección va a ser un algo compuesto de dos valores, uno que tiene referencia a la base y otro que es el desplazamiento respecto de esa base. Lo que pasa es que si yo no haría nada y lo sumo simplemente, yo estaría desplazándome unos 64K y un poquito más, porque digamos, el desborde lo perdería. Entonces no tendría demasiado sentido, ¿sí? Este, pero lo que hago, estaría desperdiciando esos 4 bits de esos 20, uso solo 16, por lo cual puedo acceder a 64K, cosas distintas, y me pierdo de todo el otro mundo. Entonces, ¿cómo lo resuelve? ¿Sí? ¿Cómo resuelve 8086 para convertir dos direcciones de 6 bits en una de 20? ¿Sí? Acá me quedó fulero. Eh, la parte de la programación junto con el micro, bla, bla, ven la dirección lógica, lo que llaman memoria virtual. Más adelante van a ver eso en sistema operativo. El lugar donde va a ir a buscar se llama dirección física. Va a ser el frame sobre el cual va a trabajar en memoria física. Entonces, segmento, dirección física. Es como descomponerlo entre una dirección de referencia y cierto desplazamiento. ¿Qué hace el mecanismo este de salida que interviene como unidad de interfaz al medio? Acá, en este que está en grisecito, ¿sí? Este que está acá, yo tengo un conjunto de bits que hablan sobre el segmento y lo expreso en 16 bits, porque los registros son de 16 bits. ¿Y qué tengo acá? Tengo un registro de desplazamiento, por eso vemos registro de desplazamiento, en el cual lo que único que hace es desplazar hacia la izquierda, ¿sí? El registro más grande que estos que están acá, 4 bits. Y obviamente el dato útil eran los que estaban, los cuatro, ¿cómo es? No me sale. Los 4 niveles que tiene acá, o los 2 bytes que tienen acá, que ahora se han desplazado 4 bits. 4 bits que completo con cero, como lo dice acá. El dato útil es este y lo completo con cero. ¿Y qué más? Y luego, a esa dirección que estoy obteniendo, ¿sí? Le sumo el desplazamiento que me están dando. ¿Por qué? Mi dirección de segmento, mi dirección física, mi dirección física, mi desplazamiento, lo desplazo 4 bits, lo sumo y obtengo la dirección física. Por ejemplo, si está afuera la dirección del offset, ¿sí? Que es lo que aparece acá, en este costadito, a ver si lo puedo marcar. Este es el desplazamiento dentro del segmento, ¿sí? Este es el segmento de referencia o la dirección de referencia, ¿sí? Acá, bueno, aparece como CSIP, puede ser DSSI, ¿sí? También tranquilamente. Entonces, mi dirección de offset no se mueve, mi dirección de segmento se desplaza 4 bits, ¿sí? De esa forma, por eso aparece un sumador también ahí dando vuelta con el signo sumador. Obtengo una dirección efectiva de 20 bits que van al medio y puede atrapar un valor dentro de esa memoria. De esa manera, yo a partir de dos registros de 16 bits logro un registro, perdón, una memoria
una dirección de memoria de 20 bits. Ahí les explica cuál va a ser el offset en cada caso para obtener la dirección efectiva a través de desplazarlo. Acá tienen dos, ¿sí? Un problema. Esto sería lo ideal, tener segmentos de distintas cosas separados. Acá tengo un problema porque tengo segmentos solapados. Al ser un direccionamiento virtual, después en esa conversión puede dar este solapamiento. Lo cual no es un problema porque si yo tengo, digamos, este cuento de tener un comportamiento solapado, lo único que cambio es la dirección de referencia y lo separo. Ya está. Yo antes tenía, en este caso, una referencia a 250 y después lo puedo cambiar lo que me dé la gana para separarlo, ¿no? Nada, es un poco lo que habla acá, ¿sí, no? Lo desplazo a otro lugar, nada que ver. Y el programa sigue funcionando igual porque su offset está referenciado a la primera instrucción. Entonces yo soy la posición 0, 1, 2, 3, hasta lo que termine el segmento. O sea, relocalizarlo con esta nomenclatura y esta forma de trabajo es sencillo. Cambio la base y después desplazo todo el resto del código. Por eso hicimos mucho esto de transferencia, transfiere a partir de determinadas cosas, yo qué sé, y por eso los registros asociados al direccionamiento indirecto, como son SI y DI, son source, fuente y DI, destino. Este, es como que yo lo utilizo a ambos índices para indicarme las direcciones que van a apuntar a los datos de referencia y dónde quiero moverlo, ¿no? Por eso yo puedo remapear la memoria según me dé la gana, ¿no? En el modo protegido, que es un modo en el cual yo tengo como sistema acceso a todos los recursos. Cuando yo hablo en primera persona me ubico o como sistema operativo o como procesador, no como José Luis, ¿no? Entonces, luego estoy en el modo protegido, que lo trajeron los procesadores a partir de 82, 86 en adelante, yo lo que voy a tener acceso es a mayor cantidad de recursos y voy a empezar a tener acceso o voy a tener la necesidad de construir lo que se llama tabla de descriptores, en particular de segmentos. ¿Y qué es una tabla de descriptor? No deja de ser una estructura de datos sobre la cual yo voy a guardar cosas que tienen que ver cómo voy a organizar la memoria. Por ejemplo, la forma de rotular la dirección lógica es igual, ¿sí? Tengo un algo que habla de un segmento y un algo que habla del desplazamiento. Lo que pasa es que la interpretación de eso va a ser totalmente distinta, ¿sí? Yo con este valor que antes desplazado se lo sumaba al corrimiento, ¿sí? Al offset, va a ser simplemente un índice que me permite entrar en una tabla de descriptores y recuperar un valor que está ahí adentro guardado. Estos valores en general van a ser más grandes que 16 bits, o están en memoria, pueden ser 32 bits sencillamente, y va a ser mi dirección de referencia, con lo cual yo me voy a poder moverme con 64 bits, si lo mantengo al offset en 16 puede ser 32, con lo cual, chao, pasé al frente y empiezo a tener grandes bloques, ¿sí? De todas formas, yo hago este ejemplo y digo, bueno, si fuera este IP, ¿sí? Y CS sería tal cosa, sería 25 y el IP sería 500, pues este 25 entraría en la tabla de descriptor, tomaría esto, que es el aprobado, perdón, cualquier cosa dije. Tomaría este 25 y de ahí rescataría A03, A00, que sería mi dirección de referencia, y con eso y el resto del offset me podría manejar en cualquier lugar de una memoria mucho más grande. Y ahora estaría inscrito en una memoria que solamente se puede direccionar con 20 bits, ¿sí? Tal vez no lo hago en forma nativa porque no tengo tantas patitas, pero sí la interpretación a través de tener, primero, mayor velocidad y más espacio en la memoria, puedo construir estas tablas de descriptores con valores que exceden a los 16 bits y me permiten mapear áreas mucho más grandes.
Esto es gracias a que el procesador puede trabajar en modo usuario y en modo protegido. En modo protegido manipula todo lo que está conectado en la máquina. En modo usuario está dedicado el procesador a la tarea que hace ese conjunto de instrucciones de un usuario, ¿no? Ahí está el ejemplo explicado. Bueno, trabajar en este caso, ¿no? O sea, en este caso tiene números de 6 dígitos hexadecimales. 6 por 4 son 24, por eso aparece 2 a la 24, ¿sí? Y bueno, permitía en ese momento manejarse con 24 bits. O sea, 2 a la 24, cosa distinta, un montón. O sea, el mundo fue cambiando rápidamente. Estas versiones, para hacer una idea, en el 90 teníamos 8086 y en el 92 ya teníamos los 8286. Los cambios tecnológicos eran muy abruptos en esa época. Es como que se sacaba mucho en la medida que la gente consumía y la gente también podía pagar y cambiar la tecnología, ¿no? Hoy capaz que sale, pero cuesta y destinado para no ver cambios significativos no vale la pena. Por ejemplo, yo de pronto tengo un i5 11, décima primera generación, y siempre uso Office y no uso otra cosa. O sea, yo no instalo máquinas virtuales, yo no uso supervisores, yo no uso base de datos, no uso nada de eso. Y pasar a un i5 decimocuarto, decimoquinta generación, no tiene sentido, pues se va a seguir viendo como el que tengo, que es de... ¿sí? Tal generación y me sirve, y no, diga, bueno, pero está, no sé, 4 o 5 generaciones atrasado, pero no hago la diferencia. Entonces, ese cambio de tecnología tan vertiginoso ya no se da. Hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer una computadora y no aspira más, ¿sí? No es porque no aspira más, porque no tiene nada en la cabeza, ¿no? Si yo trabajo de administrativo y tengo una tarea de secretaría, hago eso todo el día. Y tengo un Office y súper, y sobra, qué sé yo. No me da para decir, no, yo me voy a poner a desarrollar una aplicación para mi tarea. No, a lo mejor porque no sabe, a lo mejor porque no quiere, a lo mejor por un montón de cosas, pero no lo va a hacer. Entonces es como que el hardware ya como muy establecido con las áreas y ya no crece tan rápidamente en eso de recambios y etcétera, etcétera, ¿no? Más los costos, lo cual hace que, bueno, tener un parque no instalado a lo mejor obsoleto, ¿no? Bien, eso, entre las tantas cosas, se tiene esa tabla de escritores, pero bueno, trabaja protegiendo, verificando que los usuarios no hagan macanas dentro de esa memoria, o sea, la va a particionar con distintas, eh, ¿cómo es? Descriptores y atributos de manera tal que los usuarios no hagan en forma intencionada o no destrucción o lectura de cosas que no les pertenecen. Tiene, no sé, no me acuerdo acá, o sea, tiene la forma de conversión entre un modo y el otro, en el caso del 286, que si bien podía yo instalar un Unix, en ese momento era de Santa Cruz Operation, no estaba Linux, tenía que instalarlo y después cambiaba un flag y lo pasaba a modo protegido para que se pudiera funcionar. Y después, bueno, para pasarlo a modo usuario tenía que rearrancar el equipo y configurarlo para que arranque en modo usuario. Ya a partir del 83-86, no solo yo puedo direccionar mayores espacios, siempre respetando el mecanismo de sumar, ¿sí? La ubicación en un descriptor más el IP o más el registro que sea para offset y obtener una dirección efectiva, sino que, eh, o sea, esa sería sino, cosa similar con 80-86, sino que el 83-86 tenía un flag
que en caliente podía conmutar entre modo protegido y modo usuario, con lo cual ese ida y vuelta me da origen a lo que se llama multitarea. Y si eso físicamente no ocurriera, realmente todos los avances que se tienen hoy en el campo del sistema operativo, más el uso en la gestión de recursos de dispositivos de entrada y salida, no existiría. ¿Sí? O sea, si avanza el hardware, tal vez el software avance, pero si no avanza el hardware, el software no va a hacer nada por él. ¿Sí? Y el otro que permitió el 8386 fue, le llama modo virtual, lo que yo le decía, donde de alguna forma a la aplicación que estaba dando vuelta, le empiezo a asociar un chip de 8086 que si bien no existe, pero va a ser como esa aplicación en un espacio de direccionamiento de 1 mega y empiezo a encapsularlos y a mapearlos dentro de los espacios de direcciones que ya va a ser muy grandes. Yo puedo direccionar eh, muchos lugares, o sea, ahí aparece el número de 4 gigas, cosas distintas, y voy a poder armar como pequeños módulos de distintas aplicaciones, con lo cual puedo restringirlo en cuanto a seguridad, puedo apagarlos cuando me dé la gana, puedo reubicarlo, o sea, realmente el 8386 hizo el cambio en lo que es la computación de escritorio hasta el modelo 8486 que no hizo, digamos, demasiado, ¿no? O sea, sí empieza a aparecer ya a través del 8586 o lo que llamaba, no sé, los 486 bits, una tecnología que empieza muy de la época, ya estamos llegando a fines de los 90 y lo multimedial empieza a aparecer, empieza a explotar y empieza a haber ya instrucciones más orientadas a lo que es los multimedios y el procesador se sigue transformando, es una cosa así, a algo de tipo vectorial, o sea, encima empieza a tener instrucciones más de manejo multimedial y el procesador 80, perdón, el procesador de la familia Pentium ya incorpora todo eso y lo convierte ya en un gran procesador, con lo cual todo esto pasa a ser eh, o pasa a formar parte de lo que trae incluido más los agregados estos que tienen que ver con la capacidad multimedial para manejar en pocas instrucciones gran cantidad de bits, ¿no? Más bueno, ya empezaba a transformarse en unidades punto a punto con la aceleradora gráfica, con la memoria, eso es otro cantar, ¿no? Bien, modo real, modo virtual son dos modos de trabajo físico. En uno es una pequeña máquina con las restricciones de sus registros y su modo de mapeo. En el modo virtual yo utilizo estructuras de datos para darle mayor capacidad de direccionamiento y puedo mapear y manejar el resto de la arquitectura que tengo instalada. Nada, eso es un poco lo que les quería contar. ¿Alguna pregunta?